Este, Está en signos de interrogación la parte del departamental porque aún no nos han dado indicaciones si va a haber o no va a haber. En dado caso de que sí se habilitaran los departamentales, la calificación de los exámenes equivaldría al promedio de los 5. Si no hubiera departamental, pues solamente sería el promedio de los parciales. Tenemos actividades como tareas y artículos que equivalen el 20%. Estos pueden ser directamente a mano, computadora o mezcla, como ustedes lo vean. Si, por ejemplo, se les hace más fácil escribir con pluma en una hoja y luego anexarla a un documento que ya está escrito a computadora, lo pueden hacer. Si quieren hacer trazos directamente o tienen una tablet o alguna pluma que les permita hacer trazos en alguna pantalla, pues adelante también. Todo esto va a ser directamente al Classroom. El trabajo final equivaldría a una exposición y un trabajo de investigación, que casi esto es al final del curso. Se hace por equipo y se entrega al final, ¿no? Entonces sí equivalen más o menos bastante. Y la participación durante las sesiones, que equivaldría más o menos al 10%. Y para no presentar final, se tiene que obtener una calificación de 8. Entonces, si no quiere presentar final, pues solamente obtener una calificación por encima de 8. Los exámenes no son acumulativos, es decir, cada examen equivale a las unidades que estamos mencionando y solamente los ordinarios, pues ahí sí viene de todo el curso. Entonces sí también les recomiendo que eviten irse a final, sobre todo para que no tengan tanta carga de información, ¿no? Al final. Farmacología 2, si es la primera vez que la toman, es una asignatura que llega a ser un poco pesada porque es bastante información. Es un curso un poco apretado, creo que inclusive más apretado que Farma 1. Entonces, prácticamente vemos muchos temas y si ustedes, por ejemplo, comparan el programa con lo que viene directamente en los libros, se van a dar cuenta que cada uno de estos equivale a un capítulo de un libro. Entonces, lo que intentamos hacer aquí es como condensar toda la información, más o menos darles lo esencial y que ustedes puedan tener o puedan salir por lo menos con información esencial de cada uno de los temas. Farmacología también en este caso se apoya mucho de lo que es fisiología. Intento explicarles primeramente cómo funciona el organismo y después cómo lo podemos modificar, pero si tienen ahí sus apuntes de fisiología o más o menos tienen ahí algunas ilustraciones que les puedan ayudar, también creo que les beneficiará mucho para este curso. Entonces, la primera unidad, pues que es la clase de hoy, vamos a ver algunas generalidades, unos repasos de Pharma 1, sobre todo aterrizando conceptos que nos ayuden a entender cómo funcionan los fármacos. A partir de la siguiente clase vamos a entrar a la unidad 2, que desde mi punto de vista es la unidad, digamos, esencial para poder aprender el curso. Si ustedes logran dominar, razonar o entender los conceptos de la unidad 2, sobre todo las primeras partes de mecanismos de comunicación, la parte de neurotransmisores y el sistema adrenérgico y colinérgico, que es como de los más sencillos. Si ustedes logran entender esa parte, prácticamente tienen aprobado el curso. Entonces, esta unidad yo creo que sí sería como la que más tendrían que ahí prestarle atención en ese sentido. Después viene la unidad 3, que es la unidad más larga de todo el curso, que vamos a hablar principalmente de sistema nervioso central. ¿Qué es el cerebro? ¿Cómo son los fármacos que están actuando directamente sobre el cerebro? Prácticamente es una de las unidades más largas, sin embargo, llega a veces a ser una de las unidades más interesantes, sobre todo porque tratamos temas, por ejemplo, patologías que afectan directamente al cerebro, como es depresión, ansiedad, trastorno bipolar. Vemos un poco de sedación, compuestos alucinógenos, hablamos un poco de sistemas de adicciones, esa parte, ¿no? Entonces, esa es como la unidad más pesadita de todo el curso. Ah, sí, normalmente después de la unidad 2, yo les hago su primer examen. Los exámenes son variados, prácticamente les pregunto al grupo cómo van. Si creen que hay demasiada información, podemos acortar el examen para que nada más sean menos temas.
Si todavía creen que no quieren acumularse para el siguiente examen, podemos ir todavía abarcando un poco más de los temas. Entonces ahí en esa parte llega a ser un poco dinámico. Pero normalmente en esta parte, como sí se carga un poco de conceptos, les hago el primer examen. Después, terminando la unidad 3, les hago su segundo examen. La unidad 4 vamos a empezar a hablar un poco acerca de farmacología del sistema respiratorio, un poco acerca de inflamación, que es un tema un poquito largo. Todos los mecanismos de inflamación, todos los tratamientos que se utilizan para el dolor, algunas patologías asociadas como gota, artritis reumatoide. También hablamos de uno de los segundos mensajeros muy importantes, que es el óxido nítrico, que está relacionado tanto en sistema cardiovascular como sistema inmune. Y entrando a la unidad 5, vamos a empezar a ver todo lo que es sistema cardiovascular, que también llega a ser una unidad un poco larga, un poco pesada. Y aquí introducimos un poco a la parte de sistema renal. Entonces, esta parte hablamos prácticamente de todo el sistema cardiovascular, venas, arterias, hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas de arritmias, insuficiencia renal, mecanismos de transporte. Entonces, aquí ya nos especializamos todo en esta parte. En este punto, tanto la unidad 4 como la unidad 5, ahí les pregunto cuándo quieren hacer su examen. Si quieren, por ejemplo, ver la mitad de sistema cardiovascular o que terminemos todo cardiovascular, ahí más o menos les doy la opción. La unidad 6, hablamos un poco acerca de metabolismo, que es, tocamos un poco temas de obesidad o algunos trastornos alimentarios, pero nos enfocamos principalmente en lo que son fármacos hipoglucemiantes orales, es decir, damos una explicación general de qué es la diabetes, cómo se hace la absorción de los carbohidratos y cuáles son los tratamientos para este tipo de patología, pues que es una de las más importantes que afecta a nuestra población. La unidad 7 y 8, aunque ahí están marcadas, normalmente no nos da tiempo de terminarlas. Entonces, si recuerdan la parte del trabajo final, esta parte es donde, estas unidades es donde a ustedes les pido que revisen algún fármaco que sea novedoso con alguno de los tratamientos aquí mencionados. Normalmente estas unidades, si se explican, llegan a ser muy sencillas porque la mayoría de los fármacos que se aplican aquí los hemos visto de forma parcial en unidades anteriores. Entonces ya en esta parte puede llegar a ser un poco rápido o también podemos dejar que ustedes exploren esta parte, ¿no? Ok, los exámenes. Los exámenes se van a hacer directamente en el Moodle, pero el Moodle de farmacia. No el Moodle que les da la Facultad de Química. Entonces, para el acceso a la página es esta de acá. Entonces, entrando a la página de fq.guionmedio.unam.org, van a encontrar esta página principal y por aquí van a estar un recuadro que dice Moodle. Y el acceso para que puedan entrar ahí es con su número de cuenta, usuario y contraseña. Entonces, ya que se acerque el examen, les recuerdo esta parte. Ahorita todavía no están inscritos, entonces si intentan entrar no les va a dar acceso, pero ahí sería la parte de los exámenes. Normalmente los exámenes se los dejo el sábado, se los dejo abiertos todo el día para que puedan realizarlo y normalmente duran entre hora y media, 1 hora y 20, hora y media más o menos. No son muy largos, pero sí se los dejo abiertos todo el día para que por si tienen actividades en ese día, pues, pero las puedan hacer en cualquier momento del día. Aquí también en la página del Moodle van a poder encontrar el temario desglosado y el temario que les acabo de mostrar por si tienen interés, por ejemplo, de alguna bibliografía especializada para algún tema o si quisieran revisar exactamente los contenidos del programa. Y de igual manera, aquí también van a poder encontrar el manual de laboratorio para que puedan consultarlo para las prácticas que se pueden hacer. En estos semestres estamos implementando algunas prácticas que puedan hacer en casa, entonces algunas prácticas sí se van a modificar, pero si regresáramos a las aulas, las prácticas están ahí descritas.
¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? No. Ok. No, profe, todo claro. Bien, yo siempre les doy unas recomendaciones para que puedan entender el curso. Mientras más intenten o ay, me hagan caso un poco, se les va a facilitar bastante el curso. Realmente no es tan complicado, solamente que dependiendo de qué esquemas elijan, si eligen la parte de memorización les va a costar mucho trabajo. Si eligen la parte de razonamiento, se les va a facilitar un poco más toda la información que viene ahí depositada. Como ya les he mencionado, este curso tiene mucha información, pues ustedes ya vieron, técnicamente vamos a dar toda una exploración de todo el cuerpo, los diferentes órganos y sistemas. Entonces es entender la fisiología, entender la parte de biología celular, los mecanismos que están involucrados y finalmente los fármacos que van a interactuar en estos órganos. Entonces, como que llega a haber bastante confusión o bastante densidad de información. Lo ideal y que todos los profesores decimos es repasen en clase. Sabemos que eso es prácticamente o es muy difícil por las diferentes actividades que tienen y los otros cursos que también están, que son también bastante demandantes. Sin embargo, si ustedes tienen esquemas o notas principales de lo visto en la clase y le van dando una ojeada, no necesitan dedicarle más que 10 minutos a revisar qué es lo que estamos viendo, se les va a hacer mucho más fácil porque lo van a tener más fresco, sobre todo antes de la clase. No les pido que estudien una hora todos los días, sino simplemente revisen sus anotaciones. También otro de los puntos es tener grupos de estudio. Esto aunque ya lo hacen, pero el enfoque va en que tal vez, por ejemplo, mi forma de explicar no les agrada a muchos de ustedes o no, no se integra con su forma de pensar, entonces a lo mejor les cuesta mucho trabajo integrar la información. Si ustedes tienen grupos de estudio o se preguntan entre ustedes, a veces es más fácil que una persona les explique de otra forma que sea mucho más fácil o que lo entiendan mejor ustedes. Entonces, si pueden tener esta como diferencia y perspectiva, podría ayudarles bastante para asimilar los conceptos. El siguiente punto es utilizar la bibliografía adecuada. Esto también llega a ser un poco de problema porque hay muchos libros de farmacología. Luego en ocasiones creemos que pues nada más tomar un libro de farmacología es más que suficiente para poder entender todo. Y ahorita les voy a dar algunas características de los diferentes libros que van a notar y que les puede ayudar a que no desperdicien tanto tiempo o por lo menos optimicen lo que van a hacer a la hora de estudiar o de repasar la información. El siguiente punto, razonar antes que memorizar. Esto ahorita les doy un ejemplo de qué es lo que pueden hacer, pero es muy importante porque si intentan memorizar los diferentes pasos, imagínense que esto es una cadena de 5 pasos. Si ustedes intentan memorizarse esta secuencia de corrido, puede ser que empiecen a ver inversiones en los pasos y entonces digan que este va primero y luego que este va para acá. Entonces se empieza o existe más probabilidad de error a la hora de intentar entender algún concepto. Si ustedes van razonando cómo es que va pasando esto dentro del organismo, se les va a hacer mucho más fácil porque se van a dar cuenta que este esquema se repite mucho en los primeros pasos y solamente los últimos 2 pasos son los que cambian. Entonces, si ustedes logran entender esto, que es la primera parte, la primera de las unidades, que llega a ser un poco pesado entender estos 4, pero una vez que ya los dominen o que ya logren entenderlos a la perfección, solamente en las últimas unidades del curso tienen que entender qué es lo que está pasando aquí. Y esto ya va a ser particular para cada sistema. Es decir, todo esto se va a repetir en todas las células y esto es característico, por ejemplo, del corazón, del pulmón, del cerebro. Entonces, pero todo lo demás se comparte entre sí. Entonces, si logran entender estas dos partes, o por lo menos integrar los primeros pasos, va a ser mucho más fácil en las unidades más avanzadas. Y esto va también ligado con estudiar con esquemas. Muchas veces lo que viene en el libro, las 2, 3 páginas que están describiendo algo, es solamente lo que está pasando en el esquema. Es decir, les ponen una vía de señalización
Y el texto les indica qué es lo que está pasando. Pero si ustedes lo analizan, el puro diagrama, técnicamente se están ahorrando esas 2 páginas y es mucho más fácil para ustedes ver qué está pasando e intentar entender de dónde salió tal proteína, qué es lo que está haciendo, por qué se está haciendo tal efecto, y entonces van a empezar a entender un poco más los conceptos. Estos serían los últimos 3, yo creo que serían muy buenos que los aplicaran, sobre todo para que se les facilite mucho este curso. Regresando un poco a la bibliografía, yo lo he catalogado como en 3 grupos. El primero, que es la bibliografía básica. Aquí en esta bibliografía básica yo solo les recomiendo que los revisen únicamente si no están entendiendo nada. O sea, si de plano ya vieron la clase, ya le preguntaron y no están entendiendo de dónde salió, no me doy a explicar de los conceptos, pueden revisar estos libros. ¿Cuál es una de las características? Que su lenguaje es bastante sencillo, no profundiza demasiado en conceptos, no se mete con casos médicos, no se mete casi con conceptos químicos, conceptos bioquímicos, solamente les da lo esencial. ¿Cómo se llama el receptor? ¿Qué proteínas actúan? ¿Y cuál es el efecto? Entonces, esos 3 pasos se los da de forma muy breve. Prácticamente, sobre todo de el Wallen. Los capítulos son como de 7 páginas, más o menos, de los cuales como 4 son esquemas de toda la página entera. Entonces, revisar un capítulo en estos libros es muy rápido y realmente les ayuda sobre todo para entender las bases de qué es lo que está pasando. Pero no les recomiendo que los utilicen para estudiar para el examen, porque sí está muy limitado. Entonces sí llega, a veces le falta un poco más de profundidad a estos conceptos. El Katsung llega a ser un poco más completo, sin embargo también como que sí le falta, llega abrevia muchas cosas y luego saca información que no es tan relevante y ahí se lleva como medio capítulo. Entonces, sobre todo porque intenta hablar un poco acerca de la historia de algunos fármacos, pero eso le consume mucho espacio en los capítulos. Entonces, luego no es tan relevante para el curso. Pero pueden revisarlo y a lo mejor les gusta la forma de escribir del autor. Otro tip que yo les recomiendo es que si tienen una duda puntual, es decir, si tienen una duda de un concepto que no entiendan o que se les olvide qué es cada cosa, por ejemplo, como tocamos algunas veces ciertos términos médicos, como por ejemplo miosis, midriasis, dromotrópico. Muchas veces estos términos, pues como están relacionados a la salud, no se nos quedan tan fácilmente. Entonces, en lugar de que vayan, si lo buscan directamente en Google, puede ser que sí los encuentren rápido, pero en algunas ocasiones los va a mandar a páginas que son, ya sea, por ejemplo, de algunos medicamentos, si buscan medicamentos, los van a mandar, ¿qué es lo más clásico? A la página de salud de la UNAM, es una de las más que les piden, venta de medicamentos, de farmacias, o páginas que están como relacionadas de salud, pero no saben si realmente si la información es confiable o no. Entonces, para que eviten todo ese tiempo en estar navegando por las páginas, yo les recomiendo que si tienen una duda puntual, lo consulten en Wikipedia y de preferencia en Wikipedia en inglés. Porque si ustedes buscan el término miosis, midriasis directamente en Wikipedia, les va a decir exactamente qué es. Les va a decir miosis es una contracción de la pupila. Y en los primeros 2, 3 renglones de la página de Wikipedia les va a dar la información que están buscando. Si quieren extenderse un poco más, pues van en el contenido. ¿Por qué les digo que en inglés? Porque si ustedes hacen la comparación de un mismo término en español y en inglés, se darán cuenta que en español, pues prácticamente son como 3, 4 renglones la página, dependiendo de la edición. Y en inglés, pues ya son páginas mucho más completas. Además de que en inglés todo el tiempo está monitoreado y entonces ya es muy difícil encontrar información falsa dentro de las páginas en inglés porque todo el tiempo está siendo monitoreado tanto por especialistas de la salud, por investigadores, entonces van haciendo las observaciones pertinentes, además de que abajo les da ciertas referencias de dónde tomaron esa información. Entonces, si solo tienen alguna duda o no se acuerdan de qué tipo de receptor era o qué hacía tal receptor, directamente en Wikipedia y se van a ahorrar mucho tiempo y van a encontrar lo que necesitan.
Ahora bien, si me preguntan qué libro recomiendo yo para el curso, pues yo les diría que el rank. El rank prácticamente sería como el caballo de batalla de este curso. Ahí van a encontrar información que habla tanto términos médicos, bioquímicos, mete a veces un poco de química, pero sobre todo da resúmenes muy buenos tanto en sus esquemas como en los cuadros ahí. Les da, por ejemplo, los principales medicamentos o fármacos que se utilizan, el mecanismo de acción y algunas contraindicaciones. Entonces la información está muy condensada, no llegan a ser muy pesados los capítulos, se avanza relativamente rápido y tanto para estudiar como para seguir el curso, se los recomiendo bastante este. Y uno de los errores que luego pasan es que muchas veces si ven un libro muy grande dicen yo creo que es el mejor y entonces voy a investigar ahí y voy a estudiar todo lo que necesito en esos libros. La realidad es que sí, sí está muy completo, pero dependiendo del tiempo, pues puede ser que se vayan ahogando en un mar de información que sea innecesario. Goodman and Gilman, me gusta mucho ese libro, siento que es un libro muy completo. Habla un poco acerca de historia, los descubrimientos de los fármacos, fisiología, habla fisiología casi a detalle, farmacología. Las nuevas ediciones inclusive toman términos un poco ya más especializados. Entonces ya nombran el nombre del receptor que ya es un poco más específico, el nombre del gen, inclusive la proteína que se está codificando. Entonces ya llega a ser muy específico para tal. Inclusive en las últimas partes del capítulo les hablan de los fármacos más utilizados, cuál es el tratamiento para esos fármacos y algunos efectos adversos. Entonces viene bastante completo. ¿Por qué les digo que no lo utilicen para estudiar o para revisar el curso? Porque cada capítulo normalmente son entre 20 y 30 páginas. Entonces, si yo les decía que, por ejemplo, la unidad 3 prácticamente cada capítulo, cada tema es un capítulo, ustedes tendrían que leer prácticamente un tercio, no, bueno, es demasiado, como un quinto de libro para la unidad 3 porque pues sí es una unidad bastante intensa. Entonces, pues si lo van a hacer un día antes del examen y ya son las 9 de la noche y quieren aprender para las 6 de la mañana del otro día, no les va a dar tiempo. Se van a saturar, no le van a entender porque las primeras hojas se les va a hacer interesante, después van a darse cuenta que no están entendiendo nada y se van a frustrar y van a mandar todo al diablo. Entonces, solamente les recomiendo que consulten este libro si les interesa un tema en específico, por ejemplo, decir yo tengo alguna condición médica o a mí me interesa saber un poco más acerca de fármacos antihipertensivos por algún familiar o por razón la que sea, pueden consultarlo y revisar exactamente la duda que tengan. Pero para mantenerse en el día a día con el curso, no les recomiendo que consulten el Goodman. Este y este los tengo en español. Creo que el Wallen también lo tengo en español y el Katsung, uno de estos dos lo tengo en español y otro en inglés. Voy a intentar subírselos al Classroom para que los tengan ahí, para que los puedan consultar. Y de todos modos, si encontrara algún otro, se los podría dar también. Son bastante útiles. Pero estos serían como los esenciales para el curso. Si ustedes tienen otro, consultan otro, como el Velázquez, como el Avendaño, hay uno que se me olvidó el nombre del apellido, es Jesús. Ay, no me acuerdo del otro. ¿Flores? Flores, ándale. Ese también es muy bueno. Entonces, si se acomodan con cualquiera de esos libros, adelante. Estos son como mis recomendaciones particulares, pero si ustedes encuentran otro que les guste, adelante. Ahora bien, regresando un poco al tema de razonar antes que memorizar, les voy a dar un pequeño ejemplo de a qué me refiero en este punto. Esta va a ser una reacción que vamos a estar viendo prácticamente todo el curso, que es la activación de la enzima adenilато ciclasa y la formación de un segundo mensajero llamado AMP cíclico. Entonces, este es, digamos, casi siempre les menciono como el AMP cíclico. Entonces, tienen varias opciones. Si les gusta la química orgánica y se les facilita más ver los enlaces y qué se está modificando, pueden hacerlo. También les ayuda mucho para saber qué está pasando.
Si no les gustan las estructuras químicas, pueden basarse solamente en el nombre de las diferentes palabras. La mayoría de las enzimas, de los sustratos y de los productos tienen alguna relación con lo que están haciendo. Por ejemplo, la enzima adenilato ciclasa, que de hecho aquí está mal. Entonces, vean que adenilato tal vez les suene un poco a adenina o adenosina. Entonces, ¿de qué es lo que va a pasar? Pues vamos a ver primeramente el sustrato. Dice que necesitamos una molécula que es el ATP, que el nombre desglosado es adenosin trifosfato. Entonces, pues podemos ir empezando a desarrollar qué es lo que se refiere cada uno de estos nombres. Vemos que adenosin, como les decía, menciona un poco acerca de la adenina, que sabemos que es una base púrica que se encuentra principalmente en el DNA. Lo único que tendrían tal vez ahorita que medio memorizar sería que la terminación osina es que tiene un azúcar, que en este caso es una pentosa, anclado a la adenina. Entonces, solamente les está diciendo que tenemos un grupo adenosin, que es esta estructura de acá. Relevante, no demasiado, pero si ya lo van asimilando, pues puede ser que les ayude un poco a imaginar qué es lo que está ocurriendo. Después viene tri viene de 3. ¿Qué es lo que tiene 3? Fosfatos. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3 fosfatos. Entonces me está diciendo que esta molécula tiene 3 fosfatos y tiene un grupo adenosina. Tal vez lo que me interesa más es lo último, que es el fosfato. Después vemos el producto y vemos que es una adenosin, es decir, esta estructura no se ha modificado. ¿Qué es lo que se cambió? Ahora en lugar de tener 3 tenemos 1, que es mono. ¿Qué tenemos? Pues un fosfato. Y además, este fosfato se modificó a un ciclo, que es adenosin monofosfato cíclico. Si vemos la estructura, lo que vemos es que de estos 3 fosfatos solamente se generó un endociclo y ya tenemos nuestra molécula producto. Pueden decir, es demasiada información, no lo voy a hacer para cada una de las reacciones, pero si se dan cuenta, esta reacción la vamos a estar viendo prácticamente todo el curso. Siempre les voy a decir, se activa adenilato ciclasa y se incrementan los niveles de AMP cíclico. Entonces, si ustedes le prestan un poco de atención, se toman unos 3 minutos en analizar qué es lo que está pasando, se les va a hacer mucho más fácil entender qué es lo que está pasando cuando yo les mencione que se está activando adenilato ciclasa. Y ahora, si evaluamos o razonamos el nombre de la enzima, vemos que tiene que ver algo con adenina, por eso dice adenilato, y ¿qué le está haciendo? Está formando un ciclo, por eso se llama ciclasa. Entonces, lo único que está haciendo es formando un ciclo dentro de este adenosina. ¿Qué es lo que se va a generar? El AMP cíclico, y obviamente para mantener el equilibrio, pues tenemos un producto de degradación que es el pirofosfato. ¿Esto es relevante? Tal vez no, pero pues solamente por sí, para que les quede, para que les cuadre de dónde viene cada una de las cosas. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de esto tiene cierta lógica. Mientras más se vayan acostumbrando a este tipo de nomenclatura, más fácil va a ser que ustedes identifiquen qué es lo que les está pasando y no intenten memorizar, por ejemplo, de decir, el sustrato es ATP, se activa la enzima de nilato ciclasa y se genera AMP cíclico, y entonces intentan nada más memorizar esa parte. Porque eventualmente después de esto hay unos 3, 4 pasos más que si se les olvidó esta parte porque intentaron memorizarla, lo que viene después se van a empezar a confundir con los diferentes mecanismos. Entonces, tómense unos minutos en analizar qué es lo que está pasando, vean qué es lo que está ocurriendo con las diferentes reacciones, analicen el nombre de a qué les suena. La mayoría de la nomenclatura que nosotros vamos a trabajar tiene sentido. Aquí no se ve muy bien. Pero, por ejemplo, la mayoría de la nomenclatura que vamos a estar mencionando siempre va a ser ABC, 1, 2 y 3, o alfa, beta y gamma. Entonces, lo único que nos quiere decir siempre que trabajemos con, no sé, por ejemplo, pKa, pKb, pKc,
Quiere decir que esta fue la primera que se descubrió, la segunda que se descubrió y la tercera que se descubrió. Entonces, no tiene más relevancia aprenderse esto. Lo único que se interesa es qué es lo que va a hacer esta enzima, por qué se le llama PKA, PKB o PKC. Entonces, esto es lo que me interesa y tal vez el nombrecito o la unidad no es tan relevante, porque simplemente lo único que me está diciendo es cómo se fueron descubriendo. De igual manera van a encontrar, por ejemplo, receptores beta 1, beta 2, beta 3. Entonces simplemente estamos dando una secuencia, pero no tiene tanta relevancia en saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Muchas veces nada más es como el orden progresivo que les damos a las cosas. Entonces, si más o menos prestan atención a este tipo de detalles y no se enfocan tanto en memorizar, sino saber que solamente es cierto grado de orden para las cosas, se van a quitar de un peso muy grande en intentar memorizar toda esa información y solamente van a intentar entender qué es lo que está pasando con cada una de las reacciones. Ese sería como un consejo que yo les daría. Ok. ¿Preguntas? No, profesor. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, nada más vamos a platicar un poco acerca de qué es la farmacología, cómo poder buscar un poco de información y terminaremos con qué es lo que nos está afectando, de qué nos estamos enfermando nosotros los mexicanos. Entonces, farmacología, desde mi punto de vista, es una de las asignaturas que creo que tiene un poco más de aplicación. No se trata solo porque es la materia que esté dando, sino creo que bioquímica, microbiología y farmacología son las asignaturas de la carrera de QFB que tienen más aplicación para las cosas del día a día, que no necesariamente están relacionadas con la especialización de su carrera, sino pueden comentarle estos conocimientos con sus familiares y les puede ser útil o les puede ser interesante para entender un poco más el mundo que les rodea. Entonces, la farmacología es un área, sí es una ciencia que está apoyada por diferentes asignaturas de forma general. Se puede apoyar de la psicología para tratamientos mentales, utilizando la psicofarmacología, de la medicina, inclusive medicina humana o medicina veterinaria, puede apoyarse para favorecer el tratamiento o corregir ciertas patologías tanto de humanos como veterinarios. Las ciencias farmacéuticas para el desarrollo de nuevas formas farmacéuticas y de nuevas herramientas que permitan mejorar la llegada del fármaco al sitio de acción o evitar, por ejemplo, efectos adversos dentro de los mismos medicamentos. Se trata mucho de la parte de ciencias farmacéuticas. Podemos apoyarnos de otras como biotecnología o patología, el estudio de los microorganismos, ya sea para generar medicamentos o inclusive la patología también para el estudio cuando existe algún tipo de sobredosis, ¿no? Entonces, cuando ya nos equivocamos, los farmacéuticos entran los toxicólogos para saber exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, de hecho, su siguiente asignatura, toxicología, retoma muchos de los conceptos que se ven aquí y se aplican un poco más a qué es lo que está haciendo para matarnos las diferentes sustancias. La parte de la química, podemos utilizar la química medicinal, que se utiliza en la predicción o las estrategias químicas para poder analizar o desarrollar nuevos fármacos. De ahí podemos tener la parte de genética y genómica para el estudio de poblaciones o el estudio de genomas, de cómo afecta un fármaco en diferentes poblaciones o en diferentes grupos de genes para cada uno de ellos. Eh, en estos momentos, la epidemiología está apoyándose mucho para el estudio de la farmacoepidemiología, que en este caso se enfoca directamente en el estudio de la distribución de los insumos o de los bienes para las diferentes regiones del país, dependiendo de cómo estén las situaciones en cada una de las regiones. Es decir, los farmacoepidemiólogos se encargan principalmente de distribuir cuáles son los tratamientos de mayor urgencia dependiendo de las condiciones sanitarias y de las condiciones sociales de cada región. Es decir, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, no es tan necesario
buscar tratamientos para el dengue, porque no somos una región de alta humedad y no estamos en presencia de tantos árboles. Sin embargo, en zonas costeras, en zonas húmedas, donde la proliferación del mosquito es mucho mayor, pues es mucho más factible dar todos esos insumos de dengue para las poblaciones que se encuentran en esas regiones. De eso se trata la farmacoepidemiología. En este momento también se encargan, por ejemplo, de distribuir dónde está la mayor cantidad de personas de la tercera edad, cuáles son de los estados que tienen mayor calidad de riesgo por parte de la pandemia por COVID. Todo eso se encarga la epidemiología. Y también está apoyada por la farmacoeconomía, que en este caso se encarga de dar los insumos y de distribuir los diferentes gastos para la optimización de recursos, ya sea para el financiamiento de diferentes hospitales, para la compra de medicamentos, la distribución y la optimización de los recursos económicos. Entonces vean que más o menos tenemos cabida en diferentes áreas. De forma general, el curso se va a tratar sobre todo de farmacobiología bioquímica, un poco de farmacología molecular y sobre todo farmacología de sistemas. Es decir, cómo actúan directamente en las células los diferentes fármacos, también en los genes y sobre todo en los diferentes órganos. Entonces, básicamente el curso se encarga de estudiar estas tres áreas importantes. Tocamos un poco de quimioterapia, que tiene que ver sobre todo con microorganismos, y actualmente la están integrando un poco aquí a los agentes anticancerígenos. Son prácticamente sustancias para matar otros seres vivos. La quimioterapia así se define. Y lo que vamos a dejar de lado un poco va a ser la parte de farmacocinética, porque esto lo vuelven a retomar en biofarmacia. Entonces vean que sin importar, por ejemplo, si se van a dedicar directamente a alguna de las áreas de farma, prácticamente cualquier área de su interés o las diferentes asignaturas que ustedes están tomando en la carrera tienen algo que ver con farma. Por ejemplo, si les gusta la química orgánica, pueden hacer la síntesis de nuevos compuestos con actividad terapéutica. Si les gusta la analítica, pueden favorecer la validación de métodos analíticos para la detección de algunos principios activos en medicamentos. Si les gusta microbiología, pues pueden entrar en la parte de quimioterapia, un poco acerca de los estudios de cómo actúan los diferentes medicamentos sobre microorganismos. Si les gusta bioquímica, pueden entender ya sea cómo están regulándose los procesos dentro del metabolismo, o inclusive si les gusta un poco la parte de alimentación, también qué es lo que está pasando con los diferentes fármacos. Entonces vean que puede ser una actividad integral directamente el estudio de la farmacología en diferentes áreas, dependiendo de cómo lo estén abordando. Ahora bien, ¿cómo podemos consultar o cómo podemos acceder a la información en farmacología? La farmacología la podemos, igual prácticamente todas las ciencias de su carrera la pueden encontrar de diferentes formas. La primera es a través de revistas especializadas de farmacología, donde se revisan los artículos de investigación con las actualizaciones más importantes de los descubrimientos más relevantes en cuestión de salud. Por ejemplo, posiblemente ustedes en redes les está tocando mucho la publicación de las revistas de Science o de Nature, donde les indican cuáles son los mecanismos de infección de COVID, cómo están actuando las vacunas, de dónde salió los diferentes mecanismos para identificar la proteína blanco para el desarrollo de estas vacunas, o qué es lo que está variando directamente con las diferentes cepas del virus. Entonces, toda esa información lo van a encontrar directamente en las revistas de investigación. Aquí solamente les pongo algunos ejemplos. Este listado está directamente de la página de Thomson Reuters y lo que hace nada más es catalogar cuáles son las principales revistas de investigación donde pueden encontrar información pues especializada de farmacología, ¿no? Sin embargo, bueno, para poder acceder a toda esta información podemos utilizar diferentes buscadores. Si les interesan artículos de investigación, pueden utilizar cualquiera de estas bases de datos. Todas ellas son se pueden acceder fácilmente con su cuenta Vidi, entonces pueden tener acceso prácticamente a todos los artículos a través de esas vías. De las más relevantes puede ser DrugBank, donde pueden encontrar información puntual como toxicología, dosis letal, vías de administración, efectos adversos, combinaciones con otros medicamentos.
Y ya si quieren información más especializada, pues pueden buscar directamente en PubMed o en Science Direct, ¿no? Que es las principales fuentes de búsqueda de información. También tenemos otra área que es la parte de consulta y divulgación. Es decir, no nos interesa tanto información especializada, sino nos interesa saber el resumen de todos estos descubrimientos. Entonces, quien se encarga de compilar, simplificar y adaptar toda la información descrita por grupos de investigación son estas revistas de consulta y divulgación. Aquí podemos encontrar el Vademecum, algunos libros de farmacología, las farmacopeas y también este sitio que les da bastante información muy interesante, que es Micromedex. Ahí pueden encontrar prácticamente cómo están las diferentes formas farmacéuticas, qué efectos adversos se tiene, cuáles han sido las reacciones secundarias y los efectos adversos de cada uno de los medicamentos. Si tienen pruebas en diferentes modelos animales, lo pueden encontrar ahí. Entonces, es una base bastante importante. Y por ejemplo, aquí les pongo qué es lo que van a encontrar directamente en estos repositorios. Aquí, por ejemplo, vemos carbenexolona. Nos dice primeramente de dónde fue aislado, un poco de historia, cuáles son los efectos que se han visto. Se ha visto que es aislado de una planta, que tiene actividad sobre Helicobacter pylori y que se utiliza como un antagonista de histamina, ¿no? Les da un poco acerca del mecanismo de acción, muy general, qué es lo que está haciendo, para qué se utiliza en todo el organismo, y les dan algunas características de farmacocinética. Es decir, cómo se va a encontrar, cuál es la posología necesaria y sobre todo qué dosificación se tiene que dar de acuerdo al grupo al que se va a administrar, ya sea pediátrico, tercera edad o población en general. También otras de los libros que van a poder encontrar mucha información va a ser las farmacopeas. Estos se denominan como estándares de referencias de fármacos. Estos, la definición es que son libros oficiales que contienen los estándares de calidad de fármacos y las sustancias utilizadas para la elaboración de documentos. Y aquí van a encontrar principalmente todos los métodos generales de análisis. Esto cuando empiecen a ver tecnología farmacéutica, biofarmacia, administración farmacéutica, se van a dar, van a estar revisando constantemente cómo está el contenido de la farmacopea. De manera general, la farmacopea les dice cuáles son las características necesarias para que se pueda llegar o se pueda producir un medicamento en el país donde se está autorizando. Por lo tanto, cada país tiene su propia farmacopea. La más conocida o la más estandarizada es la de Estados Unidos, que es la USP. Nosotros también contamos con nuestra farmacopea, solamente que aquí está dividida en dos, que es la farmacopea, la FEUM tradicional, que es el equivalente a la USP, pero con las normas mexicanas, y también la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos. Aquí lo que se hace es que como nuestro país es rico en plantas medicinales y los tratamientos utilizando este tipo de especies se ha expandido cada vez más, se ha buscado tener ciertos métodos generales de análisis para medicamentos herbolarios, es decir, medicamentos que provengan directamente de plantas medicinales. Sobre todo validar la información que se ha descrito de manera empírica a través de los años. Por ejemplo, que si el té de manzanilla tiene efectos para el dolor del estómago, que si el té de hierbabuena me ayuda a mejorar la digestión, que si la guayaba me ayuda a disminuir los problemas de colitis o la inflamación de colon, o inclusive los cólicos menstruales. Todo eso se va a reportar directamente en la farmacopea herbolaria. Profe, ¿Sí? ¿ese es su área de investigación? Sí, ¿O no? sí, específicamente es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, recopilamos alguna planta medicinal que tenga algún antecedente empírico o algún antecedente etnomédico. Intentamos primeramente definir si sí funciona o no funciona o solamente ha sido como información que se ha transferido de generación en generación. Si sí tiene efecto, identificar cuál es el principio activo que tiene esa planta que está actuando, cuál es el efecto que se está generando y más adelante identificar el mecanismo de acción de ese producto aislado. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se ha visto que, que algunos tratamientos sí son realmente eficaces, otros realmente no sabemos qué es lo que pasa porque a lo mejor es una mezcla o es otra especie la que se está recomendando,
porque cuando intentamos probar una, no tenemos efecto, pero puede ser por el diferente nombre que se le da en una región. Por ejemplo, puede ser que alguna especie que se conozca, por ejemplo, como manzanilla, sea distinta a la que se conoce en el norte del país. Entonces, de eso se trata, de identificar exactamente la especie, el principio activo y el mecanismo de acción. Ok, prof. ¿Y cuál ha sido el trabajo más interesante que ha realizado últimamente? No sé, el Este, último. Actualmente ahorita estamos trabajando con insuficiencia renal de una planta que se llama palo azul, que digamos que de manera histórica no se había identificado bien o se había identificado de forma errónea porque se introdujo, bueno, se confundió cuando llegaron los españoles. Entonces se trajo una planta que daba una coloración azul, inclusive me parece que fue Newton quien la vio por primera vez y quiso hacer estudios sobre la fluorescencia de esa planta. Y actualmente, pues tenían equivocada el nombre de planta allá en Europa. Aquí en México sí se sabía cuál era. Y entonces estamos intentando identificar si tiene efectos sobre insuficiencia renal. Hasta el momento hemos visto que sí tiene efectos. Estamos ya prácticamente por publicar esa información, pero sí es de lo que estamos trabajando últimamente. Wow. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos directamente en las farmacopeas? Pues encontramos la estructura química, el nombre UPAC. Inclusive encontramos las cantidades que se aceptan, que no puede ser del 95% y no más del 105% del principio activo, calculándolo con la sustancia seca, es decir, que no tenga demasiadas impurezas. Eh, y también, por ejemplo, pruebas de identificación. Por ejemplo, cómo se hace la cromatografía por capa fina, si tenemos presencia de metales pesados, cómo podemos cuantificarlos, si tenemos contacto de algunos patógenos, cuáles sí están permitidos, cuáles no, cuánta cantidad de unidades formadoras de colonia están aceptadas. Todo eso se encuentra en las diferentes farmacopeas. En el vademecum, por ejemplo, hablando del mismo principio activo que es el diazepam, nos da brevemente el mecanismo de acción sin profundizar demasiado, pero aquí vamos a encontrar más información sobre la posología. Es decir, aquí por ejemplo vemos que nos da de 2 a 10 miligramos, 2 a 4 veces al día y en la población pediátrica. Y en población, por ejemplo, geriátrica, pues qué vías de administración se pueden utilizar y cada cuánto se puede utilizar, ¿no? Entonces, es la diferencia entre una fuente de información y otra. Si a ustedes les interesa más como la vía de administración, la dosificación, váyanse al vademecum. Si les interesa más como pruebas de identidad y métodos generales de análisis, se pueden ir a la USP, o bueno, las farmacopeas. Y si les interesa sobre los mecanismos de acción, pues se van a ir directamente hacia los libros de farmacología, ¿no? Entonces, esta información está del Goodman. Y entonces vean que les habla primeramente de la familia de estas benzodiazepinas y ya muy hasta acá les dice, por ejemplo, cuáles son los principales representantes y cómo está actuando. Entonces, los diferentes tipos de información que van a encontrar. Y ya, si buscan, por ejemplo, en artículos de investigación, pues ya les va a dar algún tema muy en particular. Por ejemplo, cómo se interactúa directamente con su receptor, cuáles son los sitios de acción y cuáles son algunos mecanismos propuestos que pueden mejorar o empeorar la afinidad de este tipo de moléculas, ¿no? Entonces, esto solamente les digo para que tengan un panorama general de qué van a encontrar en las diferentes fuentes bibliográficas. Ya dependiendo de cómo ustedes vayan viendo, tanto en sus actividades profesionales, en sus tesis o en los trabajos que hagan de otras asignaturas, pues puedan irse directamente a la fuente de información que más que más les provee información de la que necesitan y nuevamente para optimizar tiempos. Ok. Bien, entonces como les decía al inicio de la clase, pues prácticamente nosotros estamos en contacto con una gran cantidad de fármacos en todo momento, ya sea de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, pues puede ser a través de un médico. Tenemos una infección, vamos con un médico, tenemos alguna enfermedad
y él nos da una receta y consumimos directamente el tratamiento para mejorar nuestra salud. También podemos no ir al médico y ya sea por prácticas de automedicación o mediante fármacos de venta libre, podemos tener acceso a este tipo de tratamientos. Puede ser que de igual manera nos interesen las terapias alternativas, como les decía, tratamientos con test, tratamientos con evaporaciones, dependiendo de cuál sea la vía que se les han acostumbrados, pues pueden estar en contacto ahí con productos naturales que también tienen actividad farmacológica, que sí tienen efecto sobre el organismo. También, de manera directa e indirecta, puede ser mediante sustancias de abuso, ya sea, por ejemplo, pues todas las drogas recreativas como nicotina, alcohol, cocaína, marihuana, LSD, todos esos sustancias de abuso, pues son fármacos que tienen efecto sobre el sistema nervioso central y que van a modificar nuestra conducta. También otro grupo que posiblemente no le prestamos tanta atención son, por ejemplo, todas las sustancias de uso industrial. No necesariamente tiene que ver con químicos de disolventes, de pinturas o de algún otro tipo de detergentes, sino simplemente inclusive con conservadores de alimentos, saborizantes, colorantes y excipientes, que esto puede ser de industria cosmética, alimenticia, o de productos de limpieza y de uso personal. Es decir, si ustedes se prestan atención de cuánta cantidad de conservadores estamos consumiendo al día, ya sea tanto, por ejemplo, en shampoos, en pasta dental, maquillaje, alimentos, todas las sustancias, por ejemplo, de algunos detergentes tienen ciertos conservadores. Todo eso, pues eventualmente se va acumulando dentro de nuestro organismo, ya sea por diferentes fuentes de exposición, ya sea de manera tópica, de manera aérea, de manera intragástrica. Estamos en contacto con estos componentes químicos que no sabemos si realmente muchos de ellos puedan tener algunos efectos nocivos ante la salud. Poco a poco se ha ido, digamos, como desglosando un poco más cuáles son los componentes que realmente tienen efectos o que impactan a la sociedad, pero pues obviamente porque la exposición ya ha sido muy grande, ha sido por mucho tiempo y en la población mayoritaria. Por ejemplo, en estos años está un poco, no sé si de moda o ya se está tomando un poco de conciencia, evitar el uso de parabenos, sobre todo como conservadores. Entonces, muchas veces van a encontrar tanto alimento en etiquetas que digan alimentos libres de parabenos, cosméticos libres de parabenos, algunos shampoos o acondicionadores libres de parabenos, porque se ha visto que pues sí, efectivamente, pues la constante exposición con estos componentes químicos pueden generar ciertos procesos oxidativos, ciertos procesos de necrosis o de muerte celular, que eventualmente con el uso constante, pues llegan a tener un impacto sobre la salud. Entonces, también ahí tenemos contacto con ciertos fármacos, ¿no? Recordemos que Profesor, sí. ay, perdón. Es que ahora que está sacando el tema, se ha dado mucho sobre el uso de antitranspirantes y desodorantes. Y igual había visto que porque eran precursores de cáncer y no sé qué más. O sea, ¿usted ha investigado algo sobre eso? Lo que sé, por ejemplo, de algunos desodorantes, bueno, dependiendo de la composición, en ocasiones lo que se veía es que, por ejemplo, los antitranspirantes no permitían la buena transpiración de la piel y eso favorecía las infecciones, bacterianas o la acumulación de ahí de bacterias que inclusive podrían dañar un poco el poro, la parte de la piel, de la capa exterior. Se han intentado, por ejemplo, eliminar muchos componentes a base de zinc para como agentes conservadores o inclusive como agentes micostáticos, salvo que sean utilizados como agentes terapéuticos, como por ejemplo en el talco, que el talco sí tiene una función que es controlar el crecimiento de hongos directamente en los pies. Pero, por ejemplo, se utilizaba mucho para generar opalescencia o para no generar tanto brillo en ciertos productos y que diera esa como tonalidad cremosa de algunos shampoos. Ven que esa consistencia, mientras más cremosita y mientras más opaca se vea,
como que es un poco más atractivo para la vista. Se utilizaba mucho acetato de zinc. Entonces, lo que se ha intentado es, si no tiene una función terapéutica, no utilizarlo. Si solamente es para mejorar la presentación estética, se está intentando como controlar este tipo de sustancias. Pero pues nuevamente sabemos que dependiendo de la calidad del producto que estemos consumiendo, pues puede ser que tenga de mejor o peor calidad o mejores alternativas que tengan efectos inocuos. Sí se ha visto, por ejemplo, en varios estudios que ciertos maquillajes, por ejemplo, muy sencillos, utilizan tinturas que no son tan amigables con la piel y que pueden inclusive generar, o se adentran demasiado en las primeras capas de la piel, sobre todo el rímel. Se ha visto que se adhiere mucho en las primeras capas y entonces tal vez se han dado cuenta que si utilizan un rímel de no muy buena calidad, les toma mucho trabajo quitárselo. Tienen que estar pasando y pasando el desmaquillante porque ya realmente se absorbió en la primera capa de la piel y hasta que no eliminamos esta capa de la piel es cuando se va directamente el rímel. Si consumen un rímel, digamos como 2, 3 veces más el costo de los más sencillos, llega a ser un poco más noble porque las tinturas son de mejor calidad. Pero nuevamente ahí es donde está todo el proceso de la industria en cuestión de cantidad sobre calidad. Gracias. Sí. Si encuentro más información sobre los desodorantes de algo que se me esté pasando, te hago el comentario para ver exactamente si a lo mejor se me está yendo algo nuevo que esté pasando. Yo lo que sabía era de la acetato de zinc y de algunos conservadores, pero si se me pasa algo, yo te mando la indicación. Sí, gracias. Sí, también. En muchos de los cosméticos hay bastantes metales pesados. Sobre todo por la coloración, dependiendo de algunos, muchos de ellos se utilizan para dar ciertas tonalidades. Entonces, eso se ha visto que también se observa mucho, la contaminación por metales. Otros, nuevamente, porque no es tan fácil separar algunas tinturas, entonces ahí van los metales pesados. Entonces, se está teniendo todavía ese debate sobre qué marcas contienen o no contienen ciertos elementos pesados traza. Ok. Bien, también podemos tener contacto a través de pesticidas. Nuevamente, esto también tenemos un problema bastante grande porque pues, el uso de pesticidas, abonos o algunos repelentes, que pues en ocasiones para garantizar el cultivo o para garantizar evitar que la producción de los agricultores sea la necesaria para toda la demanda que estamos teniendo, pues se utiliza mucho el uso de estos pesticidas o de estos abonos para favorecer o garantizar la calidad del producto. Sin embargo, pues muchas veces, también dependiendo nuevamente de la calidad o de la región de siembra, pues muchas veces las aguas de riego están contaminadas con exceso cantidad de pesticidas y eso pues eventualmente se absorbe por parte de los frutos, por parte de algunos alimentos y pues llegan directamente hacia nosotros. Entonces, eso también estamos ahí en contacto. Y finalmente la ingestión accidental, que es por algún tipo de sobredosis. Que aquí puede ser provocada o incidental, cualquier tipo de sustancia, que ya sea por contaminación en agua, por algún tipo de sobredosis como intento de suicidio, puede ser ahí una parte de la toxicidad, o tal vez algo que no estamos también tan presentes, que es la toxicidad ambiental, ¿no? La contaminación de la calidad del aire, la calidad de agua, la calidad de algunos alimentos que estamos presentes, todo eso eventualmente afecta. ¿Tienen que preocuparse demasiado por esto? Sí y no, en cuestión de, si intentan preocuparse por todo lo que los puede matar, realmente van a generar así demasiado estrés, pero sí tal vez como ir viendo o tomar conciencia de cuánto están consumiendo de ciertos conservadores o de ciertos alimentos que pueden generar algún efecto sobre su salud. Y tal vez no eliminarlos, pero pues si estaban acostumbrados, por ejemplo, a algo que hacíamos mucho en toxicología, les mencionábamos mucho, si ustedes consumen carne asada cada 8 días, pues piénsenlo 2 veces, mejor cada mes, cada 3 semanas, porque sí, la carne asada tiene muchos contaminantes ahí por parte del carbón y por parte de todo el proceso de combustión, entonces
pues tal vez no sería tan bueno estar comiendo ese tipo de alimentos constantemente, sino espaciarlos un poco más. O igual si consumen en vasijas de barro, pues también como que no hacerlo diario, no hacerlo frecuentemente, sobre todo para evitar esta sobreacumulación de las cosas, ¿no? Pero nuevamente no se preocupen demasiado, intenten como disfrutar de sus alimentos y de sus actividades. Muy bien, y ya nada más para finalizar la sesión de hoy, vamos a dar una revisión, pues igual para que sepan, tengan conocimiento de qué es lo que está enfermando y qué es lo que está matando a la sociedad mexicana actualmente, ¿no? Entonces, estos datos, ahorita en lo que carga, bueno, esta presentación, bueno, este archivo que está aquí presentado es por parte del INEGI, es del año pasado, del 2020, solamente que es del primer semestre, de enero a agosto, y es la tasa de mortalidad que se ha visto en el año pasado. Entonces, en la primera columna tenemos el registro de muertes totales y después por sexo, tanto hombres como mujeres. En el caso de enfermedades generales, lo que más mata a los mexicanos sigue siendo las enfermedades del corazón. Padecemos mucho de corazón, de infartos, insuficiencia cardíaca, hipertensión, todo eso afecta bastante a la población en general. Y vean que, pues inclusive, tanto hombres como mujeres, pues prácticamente es el mismo cantidad de fallecimientos. Pues como son datos actualizados, pues no podemos evitar que, pues algo que también está afectando mucho a la salud, pues ha sido la infección por COVID, ¿no? Que si se dan cuenta, por ejemplo, en los números, vean que el número de muertes de COVID en los hombres prácticamente es el doble que en las mujeres. Entonces, la tasa de mortalidad en mujeres, si bien no es baja, pero comparado con los hombres, sí es prácticamente del 50%. ¿De qué se debe esto? Pues nuevamente de las patologías asociadas que tienen la mayoría de los hombres. Casi siempre los hombres tienen más de un factor de riesgo que pueden estar ahí deprimiendo su salud, como puede ser presencia de diabetes, algún tipo de cáncer o inclusive algún problema cardiovascular. Entonces, todo eso afecta directamente la condición de salud de forma general. En el caso de las mujeres también se ha visto que tienen cierta resistencia, sobre todo por el incremento de estrógenos que tienen las mujeres. Este incremento de estrógenos se ha visto que disminuye la hiperreactividad del sistema inmune. Entonces, la sobreproducción de estrógenos previene o digamos como que frena a que estos células del sistema inmune se acumulen directamente en los pulmones. Y si alguno de ustedes desafortunadamente ha tenido algún familiar o algún cercano enfermo de COVID en situación grave, pues saben que de los elementos más agresivos es la falla respiratoria. Y esto se debe porque muchas de las células del sistema inmune se acumulan, se aglomeran directamente en los pulmones y eso hace que el flujo de aire disminuya. Entonces la protección se ha asociado con el incremento de estrógenos en el caso de las mujeres. Después veamos que diabetes mellitus, pues también está prácticamente igual, tanto para hombres como para mujeres. Aquí pues eventualmente está en la posición 2, pero si vemos las cifras, vemos que la diferencia son solamente 5,000 muertes entre un sexo y otro, entonces técnicamente es indistinto. El tipo de cáncer pues es igual tanto para hombres como para mujeres. Se ha visto que sí, todavía sigue siendo una enfermedad activa. Sí se ha visto que en el caso de las mujeres el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino ha disminuido bastante, sobre todo con el incremento de estos estudios tanto de Papa Nicolau o la prevención del VPH o inclusive estas revisiones paulatinas de mastografías. Ha prevenido mucho el uso de o las muertes o las enfermedades por cáncer en estos dos sentidos. Ya cánceres de otros órganos pues siguen siendo todavía un poco peligrosos, pero sí se ha visto una disminución de cáncer cervicouterino generado por VPH y cáncer de mama, sobre todo por la exploración continua. Vemos que pues enfermedades respiratorias siguen siendo fuertes. Aquí están separados a COVID, pero vean que influenza y neumonía también son severas.
Esto de por sí, a pesar de la pandemia, siempre hemos padecido mucho de enfermedades respiratorias. En el caso del hombre, pues tiene enfermedad de hígado, también un poco más severa, sobre todo es prácticamente el doble que las mujeres. Esto está ligado mucho por el alcoholismo. Se ha visto que es tanto por la alimentación de los hombres como el alcoholismo, que es un poco más exacerbado en el caso de los hombres que de las mujeres. Pues se ha visto que la insuficiencia, la cirrosis hepática se incrementa más en los hombres. Vean que, pues, nuevamente somos un país violento, entonces los homicidios también están presentes en nuestro país, que sigue siendo la octava causa de mortalidad en nuestro país de forma general, y pues prácticamente aquí actúa sobre los hombres. Sin embargo, pues tampoco podemos descartar la parte de feminicidios, que es una parte importante, que muchas veces también, pues luego no está tan contabilizada, ¿no? Porque están desaparecidos muchas de las mujeres, entonces no se contabilizan para las estadísticas y pues eso hace que pues se oculte de una manera indirecta, ¿no? Pero vean que, salvo el caso de los homicidios, pues prácticamente en todas estas afecciones podemos tener algún tipo de cabida, es decir, podemos atender algún tipo de problema, generar alguna mejora en el tratamiento, generar alguna actividad para mejorar la calidad de vida de las personas o incrementar los procesos de salud de las personas. Esto se los menciono porque pues ustedes están prácticamente a nada de pertenecer al sistema de salud del país. Entonces, en cualquier área que se vayan a dedicar, lo más seguro es que estén relacionadas directamente con la salud. Entonces, que se vayan creyendo que ustedes son parte importante o parte de las líneas que se van a encargar de estar cuidando a las personas, de estar brindando algún tipo de soporte o de estar brindando algún tipo de servicio con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, ya sea de manera preventiva o de manera terapéutica. Entonces, nada más para que se lo dejen de tarea, que pues realmente ya están a nada de pertenecer a este sistema de salud de nuestro país y que siéntanse orgullosos de hasta dónde han llegado, a pesar de pues todas las complicaciones que han tenido pues en el semestre, ¿no? Y ya brevemente, porque sí, ya se me fue el tiempo, esta es la tasa de morbilidad de nuestro país, es decir, de qué nos estamos enfermando. Y pues prácticamente de lo que estamos más enfermos son infecciones respiratorias. Les decía que esto no es nuevo, siempre hemos padecido mucho de infecciones respiratorias, sobre todo por los diferentes cambios climáticos que hemos tenido, también la biodiversidad que tenemos en nuestro país y las diferentes regiones climáticas hace que estemos expuestos a cambios drásticos que puedan detrimentar la salud respiratoria. También infecciones por vías urinarias también se ha incrementado mucho. De manera general, donde se ha visto que está la mayor población con infecciones, pues es la población activa de 25 a 44, que es prácticamente donde entramos todos nosotros, ¿no? ¿Por qué se debe esto? Pues principalmente porque no hay una buena educación que nos indique cómo hacer la higiene directamente del aparato genitourinario y esto favorece la implantación de bacterias oportunistas, ¿no? Y vean que pues tenemos aquí infecciones intestinales, tenemos COVID, conjuntivitis, otitis, vulvovaginitis y gingivitis. Todas estas están causadas por microorganismos que nuevamente están relacionadas la mayoría de ellas con la higiene del día a día o la higiene de las cosas que estamos teniendo en todo momento. Entonces vean que pues la mayor parte de las enfermedades que tenemos es por falta de atención a estos cuidados que tenemos de las diferentes regiones, ya sea por los alimentos contaminados, ya sea por no tener higiene dentro de las manos cada vez que nos vamos, cada vez que nos lavamos las manos después de tocar algún tipo de superficie de afuera, todo esto pues eventualmente se ve reflejado en diferentes infecciones. Y de igual manera, vean que aquí pues prácticamente podemos atacar cualquier padecimiento que esté relacionado. Entonces vean que también tienen tienen cabida importante en el control y prevención de las diferentes enfermedades en general. ¿Tienen alguna pregunta?
No, profe. ¿No? Todo bien. No, profe, todo bien. Ok, entonces, si no hay más preguntas, ya se nos termina el tiempo. Nos veríamos el día jueves. Yo solo un comentario, profe. Sí, adelante. Ahora que termine de realizar su estudio sobre el palo azul, ¿podría compartir los resultados con nosotros? Sí, claro. Sí, esperemos que muy pronto ya nos acepten el trabajo y ya con gusto se los comparto. Ok, muchas gracias. Por nada, Yo tengo otra duda. claro. Esta disminución de la hiperreactividad del sistema inmune por los estrógenos en las mujeres, digamos, aplica en la respuesta del sistema inmune para, en general, cualquier enfermedad o solo para COVID. Se ha visto de las enfermedades que he visto que sí, que sí contrarresta o que sí tienen beneficio las mujeres sobre los hombres, son en vías respiratorias y para infección con parásitos. Sobre todo, por ejemplo, las infecciones con Taenia solium o solitaria disminuye bastante en el caso de las mujeres por esta disminución, por este incremento en la producción de estrógenos, y eso hace que haya menos implantación de estas lombrices en el tracto intestinal. Es lo único que se ha visto, sobre todo en algunas patologías proinflamatorias, sí se ha visto que tienen menos reactividad en las mujeres que en los hombres. También algunas infecciones de piel, sobre todo cuando tenemos este contagio con algunos alergenos, es mucho más probable que ocurra en hombres que en mujeres. Pero es así como los únicos casos que recuerdas al momento. Muchas gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios?